decía que hay muy buena conexión, muy buen feeling, porque es una persona que va de cara, que es honesta y que además hace un montón de cosas, que es algo... Las personas vitales, a mí, con perdón, me ponen, pero no hablaba sexualmente hablando, sino que me estimulan mucho porque suelen ser buenas conversadoras, suelen ser buenas escuchadoras y suelen ser personas inquietas que no paran, que están constantemente haciendo cosas, y de hecho es así. Haces una revista de antropología, de la Sociedad de Antropología. Tenemos aquí a su presidente, a mi querido Ramos Pereira, y que además estás en todos los saraos habidos y por haber. El libro es un libro que se nota que está escrito con ganas. No es su ópera prima, este es el tercero ya que ve la luz, pero sí el primero que es presentado en sociedad, que es presentado delante del público, en una sala, oye, abarrotada, como diría Jesulín. Y lo primero que a mí me gustaría destacar es que a todos nos llama la atención lo que tiene que ver con la antigua, con la extinta Unión Soviética. Hombre, de entrada, porque a todos, hayamos o no estado en alguna de las repúblicas de la antigua URSS, siempre nos viene a la mente algo como secreto, oculto, manipulado. Son conceptos que en el fondo ha arraigado el cine en la sociedad occidental, porque los rusos son los malos. Esto lo dicen los norteamericanos, sí. Claro, no podía ser de otra manera. Y de hecho, todas esas cosas que tienen que ver con lo oculto, y especialmente en lo que atañe a la parapsicología, donde la URSS siempre ha tenido un papel, vamos a decir, puntero, incluso por delante de los Estados Unidos, tienen mucho que ver con el mundo del espionaje, tienen mucho que ver con el mundo del secreto. Y esto lo ha sabido articular muy bien Mercedes Pullman. ¿Por qué? Pues porque de entrada, cualquiera de ustedes, yo mismo, que quisiéramos profundizar en el mundo de la antigua Unión Soviética, de los experimentos secretos, del mundo de los ovnis, del KGB, de la parapsicología, se va a encontrar con un primer obstáculo. Un obstáculo que no es baladí, se llama cirílico. Y como ninguno de nosotros, menos tú, lee cirílico, pues tenemos un gran problema. Y lo que ha hecho Mercedes en este libro es posibilitar el acceso a un montón de información que para nosotros, señores y señoras occidentales, ha estado vedado durante muchísimo tiempo. ¿Por qué? Pues porque ella ha podido leer de primera mano desde documentos que se remontan a los años 20 y que han sido desclasificados por el KGB hasta modernos experimentos que también han sido llevados a cabo por esas agencias de inteligencia, específicamente el KGB, que por cierto su escudo está preparado para la ocasión en la camiseta de mi querida amiga Mercedes, y nos ayuda, por lo tanto, a desvelar todas estas cosas. Claro, nosotros nos suena, por ejemplo, el experimento, hablo de Estados Unidos, MK Ultra, MK Delta, todos estos proyectos secretos que al albur de los Estados Unidos nos suenan a parapsicología, nos suenan a experimentos a veces muy poco éticos, pero es que la URSS siempre tiene una réplica de todos y cada uno de ellos. Recuerdo, por citar un ejemplo, que cuando en 1947 se estrella presuntamente un ovni, para mí claramente un platillo volante, en 1947 en Roswell, Nuevo México, llega esto a oídos de Stalin, y Stalin decide fundar allí una Área 51 como la que se ha llevado el platillo de Roswell. La llaman Kasputin Yar, y van a encontrar también información relativa a este suceso. Es decir, que si ha habido manipulación, la ha habido por parte de Estados Unidos, la ha habido por parte de la extinta Unión Soviética, y el estigma ha llegado hasta nuestros días, en el sentido de que ustedes conocen toda la polémica de Putin y su intervención, por ejemplo, en las elecciones estadounidenses, su alianza con los independentistas catalanes para crear una especie de Estado confederado de Europa, sus cuestiones relacionadas con los soldados
super soldados, vamos a llamarlo así, con estimulaciones eléctricas del cerebro, con el famoso rayo de Moscú, que estaría detrás de esos ataques a las embajadas estadounidenses en Cuba y Canadá. Es decir, que esto que nos explica Mercedes Pullman en este libro está de rabiosa actualidad. Solamente hay que leer, solamente que hay que extrapolar todas estas cosas, porque como ustedes saben, siguen siendo los rusos los culpables de todo, junto a los sionistas, junto a los masones y junto a toda la ralea que han conspirado contra Occidente. Ojo, no se dejen acaparar ni quedarse únicamente en ese titular, porque si ustedes profundizan verán que esas investigaciones, como corresponden a todos los estados, digamos, superpotentes, como es el caso de Rusia, pues han sido llevados a cabo por unos y por otros, por todos absolutamente, a espaldas de la ciudadanía. Y es importante que se pongan en solfa este tipo de experimentos que, a pesar de que hay muchos que tienen que ver con la historia y nos remontan al siglo pasado, los hay que tienen una aplicación en tiempos más modernos. Hace muy poco entrevistábamos a Mercedes para el Colegio Invisible de Onda Cero y ponía en solfa, yo lo voy a decir mal, luego tú lo dices bien el nombre, los experimentos de Brujulenko, ¿no? Este hombre, ¿cómo era? Brujenienka. Es Brujenienka. Pues este hombre que era capaz de resucitar perros fallecidos a través de una especie de bomba que serían capaces de quitarle la cabeza a un perro, colocarse la otra. Hay experimentos, yo he visto las filmaciones, son realmente escalofriantes, pero demuestran que la antigua Unión Soviética estaba muy avanzada y era capaz de resucitar. Se bloquearon los experimentos con personas, pero con perros llegaron a vivir de una manera extraordinariamente viva durante horas y horas. Se bloquearon con personas, ¿estás seguro? Bueno, tendrá que leer los experimentos más extraños del KGB, porque este es uno de los extraños. Los más conocidos son los de Nina Kuragina y todos esos experimentos con PK, con pruebas, digamos, relacionadas con el psiquismo humano. Yo no quiero enrollarme, la protagonista del día de hoy es Mercedes. Decirles que, porque ya ha firmado un montón, al término tendrá oportunidad de firmar ejemplares. Yo les recomiendo encarecidamente la lectura del libro, es decir, que no solo decoren la estantería, sino que además se lo lean, porque van a aprender un montón de historia, que esto es siempre importante, van a descubrir un montón de personajes que yo confieso, era la primera vez que los leía o conocía, y que componen una historia oculta de la Unión Soviética que ahora, gracias a esas cosas del idioma, nos ha descubierto esta maravillosa filóloga rusa que es Mercedes Pullman. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por esta magnífica presentación. También agradezco mucho a Miguel Pedrero, que por fin se ha fijado en mí. Bueno, lo abordé, dijo, ¿tú cuándo piensas publicarme el libro? Dice, ya, y ya está. Y así nació este libro. Y claro, este libro se ha publicado con las ediciones Sidonia. En el índice había un apartado sobre los ovnis. Y digo, no, esto no va a entrar. Y me ha dicho Miguel Pedrero, esto también te lo firmo. Digo, bueno, eso ya hablaremos. Y entonces, claro, lo presenté, el índice de lo que quería escribir. Y vosotros preguntéis, ¿por qué escribo yo los libros sobre la KGB? A ver, tiene una historia hasta romántica, la verdad. No suelo contar esto, en petit comité, pero ya como no soy en nadie, os cuento. Yo cuando era joven vine a España y mi abuela me regaló esta falda que usan en los colegios particulares con un alfiler. Bueno, vuelvo ya a Rusia, voy a una discoteca, después de discoteca veo un grupo de chavales subnormales, me acerco a ellos y empiezo a mentir como una bellaca. Ellos hablaban que eran los punkis, y yo he dicho, yo también. Además los punkis llevan como los nombres, o sea, hay tenientes, terratenientes. Yo he dicho, yo por estar el alfiler que llevo, soy general. Y claro, se me han creído. Pues dentro de unos días, llaman a mi puerta, abro y me ponen KGB. Digo, muy bien. Entonces, claro, entraron y empezaron a preguntar todo lo que ha pasado. Y cuando los he contado,
han visto que soy una pobre desgraciada, que se ha hecho chula, y claro, realmente ellos primero fueron a mi universidad y yo iba con diploma de honor, y porque han venido a buscarme a la de KGB, me han quitado el diploma de honor, no pude, yo tenía todos 10, pero no me dieron la medalla de oro, y por mucho que ya ellos iban después, dicen que no, que es buena chica, es tonta pero buena, pero no lo consiguieron, no me dieron el diploma. Entonces, claro, allí, entre los de que venían al KGB, un día llama a la puerta y está un hombre alto, como 1,90 m, rubio, con unos ojos verdes de muerte. Digo, amor a primera vista, ya está. Y claro, él vino para hablar conmigo, hablamos un poco, él ha preguntado mis intereses, etc. Y el sábado me invita a cenar, digo, a este le tengo en el bote. Yo ya veía la boda. Pues no, me invitaron a cenar para reclutarme. Entonces me ha contado que había un grupo de neonazis que si yo quería pues ayudar a desmascararlos. Entonces claro, pasé como un mes de preparación, porque claro, tenía que aprender las cosas como Haus, Eben Hitler, für Sittral y todas estas cosas. Y entonces claro, me incorporé a este grupo y yo le caí muy bien al segundo jefe. Pero claro, yo he dicho, yo acostarme con él no voy. Entonces la versión oficial, que yo era muy puritana y no me acuesto hasta antes de la boda. Si quiere casarse conmigo, nos casamos y ahí noche de bodas. Entonces al final, como yo era su preferida y me llevaba a todos lados, pues llegó una reunión de varias ciudades, de los jefes de las agrupaciones neonazis. Claro, ya he dicho a los del KGB y fue la noche de arresto. Yo creo que es la peor experiencia que he pasado, porque claro, a mí me han avisado, te van a arrestar igual que a ellos. Entonces claro, me tumbaron de golpe al suelo, me esposaron. O sea, era impresionante. O sea, cada vez que, o sea, se me pone pelo de punta cada vez que me acuerdo de esto. Entonces yo tenía que pasar una noche en calabozo, y las cárceles de la Unión Soviética no son de España. O sea, se pasa frío, hay humedad, huele mal, no te dan de comer, o sea. Y al día siguiente me llamaron al despacho y ya después me sacaron por un sótano donde me esperaba un coche. Y claro, ellos ofrecían el piso, pero como yo tenía casa de campo, me llevaron a casa de campo. Y han dicho que un par de meses tengo que estar ahí. Digo que no, que yo el lunes voy a trabajar. Dice que tú ya no trabajas en este colegio. Entonces, claro, no pude ir. Y claro, pasé ahí 2 meses, después ya volví y empecé mi vida normal. Entonces otra vez aparece Nikolai. Esos ojos verdes, yo me desmayo, digo, ¿ahora qué querrá? Ahora sí es amor. Y la verdad es que fue amor. Bueno, amor, se podía decir. Duró muy poco esta relación, porque un día me llegó, dice, me tengo que ir, hay una operación, no te puedo decir dónde, que sigas viviendo tu vida porque no sé cuándo voy a volver. Así se terminó este gran amor con este chico tan maravilloso. Pero mientras estábamos, él me ofreció entrar en la escuela de la KGB. Y yo he dicho que sí. Yo he preguntado, ¿me vais a dar pistola? Dicen, sí. Digo, ya está, yo entro. Claro. Mis padres desmayados, hablando, llamaban a todos los amigos, por favor, Mercedes, por favor, es que tu vida no te va a pertenecer a ti nunca. Y la verdad es que lo que jugó, que no entré, cuando desapareció Nikolai, digo, así, un día desapareceré yo. O sea, me tendré que ir a hacer una operación y nunca se sabe dónde voy a terminar. Entonces esto fue como la decisión y no entré. Pero sí que aprendí cómo funciona la KGB. Por ejemplo, todos conocéis, o algunos que conocéis, el caso Humo. Yo siempre tengo la opinión que es la operación de la KGB, pero ¿por qué? Por la actuación. Es que ellos actúan así. Buscan un culpable y este culpable cobra el dinero. Y hasta ahí Jordán Peña era ya muy mayor, muy enfermo, le daba igual, y dice, mira, se dejo algunos millones de pesetas, a mis hijos me viene bien. Entonces cogió toda la culpa. Es típica operación de la KGB. Además, si os acordáis de esta operación, las postales de cartas que eran totalmente prosoviéticas, socialistas. Vivimos todos con igualdad, las mujeres tienen los mismos derechos, y nuestro mundo es maravilloso. Y qué curioso, muere Franco, desaparecen los postales. Entonces, claro, desapareció la operación. Entonces, claro, cuando yo empecé a escribir, tengo el primer libro que se llama Los secretos mejor guardados de la KGB.
Hablo del inicio del KGB, de las sociedades secretas, de la semología esotérica. Hablo de todo cómo empezó. Entonces, para que podáis entender qué es lo que ha pasado realmente cuando los bolcheviques consiguieron la revolución y llegaron al poder, no sabían qué hacer con este país. O sea, el país era muy grande, como decía Catalina la Grande, es un país que por mucho que hagas por él, nunca se nota nada. Y es verdad. Entonces, los oficiales zaristas, algunos que, aunque les dolía que llegaron al poder los bolcheviques, se quedaron para salvar a su patria, a Rusia. Entonces se creó un gobierno provisional con los zaristas y con los bolcheviques. ¿Y qué pasó ahí? Todos los rusos que han quedado eran intelectuales. Entonces ellos seguían en sus sociedades secretas, ellos seguían las filosofías y las filosofías diferentes, como por ejemplo teosofía. Tenían hasta la sociedad de los templarios, donde, ojo, podían entrar mujeres. O sea, mujer también podía entrar, porque claro, no penséis que los templarios llegaron a todos los países, también llegaron a Rusia, porque los entusiastas de los templarios dicen que hay un manuscrito, es verdad que hay, este manuscrito lo he mirado, que en el siglo XIV llegó 18 galeras con mucho oro, plata y piedras preciosas, y de ahí empezó a crecer, te he dicho 18, 14, del siglo XIV. Y que de ahí empezó a crecer Moscú y se convirtió en centro religioso y del Estado. Entonces, vale, pues, por ejemplo, el director Eisenstein, el director de la película Acorazado Potemkin, era templario. Pero tenemos que decir que en 1917 se crea CHK. CHK es Comisión Especial de la Protección del País, pero después, a lo largo de los años, fue cambiando. Fue GPU, ha tenido como 8 nombres. Pero para que no nos guiemos aquí, voy a hablar siempre como la de la KGB, la que estas siglas se asignan a esta agencia de la inteligencia en 1954. Entonces, yo voy a decir siempre KGB, pero para que entendáis que en 1920 era un GPU, no era KGB. Entonces, en 1921, a un señor muy interesante, ofrecen dirección del Departamento Especial de la KGB. Al principio el Departamento Especial no era nada raro, o sea, era un departamento de cifrado. En cualquier país un departamento de cifrado se considera un departamento especial, porque claro, está trabajando con código para los espías. Y por casualidad de la vida, Gleb Boki encontró a Alexander Barchenka. Este fue un destacado científico que antes de la revolución ya hacía los experimentos de telepatía y además con muy buenos resultados. Y él estaba estudiando los manuscritos esotéricos antiguos budistas que se llamaba Dunher. Y él estaba seguro que había Hiperbórea, la civilización desaparecida, y que tenían mucho más poder. Entonces se encuentra Gleb Boki y Alexander Barchenka. Y la verdad es que, no sé, era un encuentro fortuito, pero llegaron a conseguir grandes cosas. Esto de que la ufología empieza en 1947 con Kenneth Arnold es mentira. Empieza ufología en 1928 en la Unión Soviética. Hay un documento, que hay una expedición a Kazajstán para observar los objetos voladores no identificados, y que se va ahí un grupo de investigación. Lo que pasa es que no hay resultado de investigación. Y os explico por qué. Una vez he pedido un documento en el Archivo Central de Moscú y me dicen, bueno, danos 3 meses y te decimos cuándo puedes pasar para ver el archivo. Digo, no, a mí ir a Moscú a ver un documento no me pilla de camino del trabajo. O sea, estoy como a 4.000 kilómetros. Dice, pues lo único que podemos hacer es esto. Y le he dicho, ¿y por qué buscáis 3 meses, por favor? Y me ha explicado la señora que el Archivo Central lleva kilómetros y kilómetros de estantería y que van con locales esos pequeños
para llegar. Todo está en cajas, nada está escaneado. Entonces, te buscan la caja, te dicen, bueno, tenemos el documento que quieres ver, puedes venir a ver, pero tampoco puedes fotografiar. O sea, tú lo ves, dices, venga, muy bonito y me voy. Entonces, claro, no fui, por supuesto que no fui. Entonces, la mayoría de documentación está clasificada. Todo lo que está desclasificado fue en el caos cuando se rompió la Unión Soviética, llegó Yeltsin, que no sabían qué hacer. Entonces ahí se vendió mucha documentación, por ejemplo, la documentación OVNI se vendió por un Opel Corsa viejo, o sea, cosas de esas, sí. Otros papeles de la KGB se vendieron por $1000, que no es nada, y se vendieron verdaderas joyas. ¿Dónde está esto? Nadie lo sabe. Entonces, claro, hasta que ya llegó Putin y se paró todo. Se cerró otra vez todo. Se cerró, dice, aquí no sale ningún papel, no sale, de aquí no sale nada. Se clasificaron toda la documentación otra vez, lo que era necesario, lo que quedaba, lo que han sacado, y ya está. Rusia no tiene ley para desclasificar los documentos. Entonces, cuando quieren, desclasifican. Y si no quieren, se quedarán en las cajas. Y lo comerán las hormigas o cucarachas. Porque no hay nada, porque nadie está escaneando. O sea, los kilómetros y kilómetros de archivos, ¿quién va a escanear? Lo que pasa es que, claro, con esto perdimos muchas cosas. Por ejemplo, Alexander Barchenko, cuando lo arrestaron, escribió 3 tomos de su investigación y desapareció. No saben. O sea, está que han confiscado los 3 tomos, pero nadie sabe dónde están 3 tomos. Y así pasó con toda la documentación de la Unión Soviética. Entonces, claro, es muy difícil encontrar, y de hecho yo cuando busco la información, sabéis que en el Google buscamos por las 3 primeras páginas y después pasamos, no, yo tengo que llegar a la página 15 o 20, de hecho ya tengo mi red de colaboradores porque vi un documento que Stalin envió un OVNI, y digo, ¡hala, qué bonito! Yo toda ilusionada, escribo a Mikhail Gerstein, un ufólogo de Rusia, oye Mijail, mira que he encontrado ese documento, y me escribe, me dice de falso, que yo tengo el original, no pone nada de eso, y vosotros veis el documento y es auténtico más no poder, no hay nada, porque yo me daba y aumentaba, y, o sea, no hay nada, no se puede ver. Entonces, claro, siempre tengo a la gente ahí, porque por ejemplo cuando dicen que los rusos llegaron primeros a la luna, yo escribo a mis chicos, dicen que no, Merce, que no llegaron, que llegaron los americanos. Digo, pero si es que hay muertos, y claro, me mandan la información para que sepa de los experimentos rusos que hicieron y por qué piensa mucha gente que han llegado, porque los rusos mandaron un satélite con una grabación de voz. Unos aficionados italianos de radio han oído la voz y dicen, ya está, los rusos están en la luna. Y no. Además, este satélite tuvo un accidente y explotó. Y los rusos guardaron el secreto como 5 días y después han dicho, venga, tranquilos chavales, que eso no se ha explotado. Y claro, pero ¿esto por qué pasa? Porque en la KGB había un departamento de desinformación. O sea, estaban trabajando 100 personas para desinformar el mundo. Entonces, claro, cada vez que sale alguna información, dice, bueno, vete tú a saber si es verdad o no. Y cuando desapareció la KGB, con desaparición de la Unión Soviética, en esos tiempos de Yeltsin, pues se reformaba, pues, se cambiaban los cargos, y ya cuando ha vuelto Putin, recordad que Putin fue director de la KGB. Él ha devuelto a todos sus oficiales. O sea, FSB sigue siendo KGB. Lo que pasa es que ahora tienen más poderes porque han cogido la Fiscalía, Comercio Exterior, tienen sus instituciones científicas, entonces es como mucho más poderoso, pero de lo que no se habla. O sea, todos dicen, bueno, FSB, yo qué sé qué hace FSB. Hace lo mismo que KGB, controla todo. Y pensad que Rusia es una sexta parte del mundo. Y toda Rusia trabaja para la FSB. O sea, controlan todo. Si quieren investigar algo, no pasa nada, lo hacen. Y antes era más. Porque antes, por ejemplo, en Estados Unidos tenían que asignar un presupuesto, en Rusia no. En Rusia tú trabajabas en una institución científica, ibas a trabajar y hacías tu trabajo. Y hacías maravillas y llegabas hasta el cosmos. Pero tú ibas de 8 a 5 a trabajar y terminabas. Y ya está. Entonces, por esto,
Con lo que quiero decir que KGB éramos todos, como aquí haciendo somos todos, ahí KGB era todo, todos. Entonces conseguían todo lo que querían. Entonces claro, cuando los bolcheviques llegaron al poder, para ellos no habían fenómenos anómalos, para ellos no había pseudociencia, todo era ciencia. Iban a probar, probaban, si no valía, descartaban, y si valía, seguían utilizando. Entonces, claro, por el departamento especial de la KGB empiezan a pasar una gente muy rara. Clarividentes, chamanes, psíquicos, hipnotizadores. Y la única información que he encontrado es que tenían una habitación negra de prueba. Pero no se habla qué es lo que hacían. No lo dicen. Y si tú salías bien de esta habitación, ya estabas trabajando para la KGB. De hecho, fijaos, los chamanes, Stalin durante la Segunda Guerra Mundial obligó a ir a luchar. Y claro, el chamán por su naturaleza no puede matar. Pero claro, o matas tú o te mata Stalin, tú verás lo que haces. Y hay una documentación, de hecho hay fotos de ellos, que eran los mejores, ¿cómo se llama? Francatiradores, me ha salido. Francatiradores del mundo, porque hacían por la intuición. Sabían que en un campo hay un general, y entonces él ponía el fusil y hacía clac, general muerto. Entonces decían que no necesitaban, simplemente se concentraban y sabían dónde están. Entonces, claro, les adoraban a los chamanes. Lo que pasa es que los chamanes pasaron mal, realmente, muy mal. Entonces, claro, cuando empiezan a pasar esta gente por la KGB, empiezan a hacerse unos experimentos muy raros. Por ejemplo, había un Bernard Kaczynski que empezó a estudiar la telepatía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscaban? Buscaban controlar a las masas. O sea, buscaban transmitir pensamiento y anular por completo tu pensamiento y que cumplas órdenes. Entonces Bernard Kaczynski ha conseguido una máquina, porque él pensó que el cerebro humano emitía ondas electromagnéticas y que podía transmitirse por el aire y llegar a otra persona. De hecho, los informes de Kaczynski han sido como muy positivos que ha salido. Pero cuando Kaczynski se dio cuenta de lo que ha descubierto, pidió ayuda a Alexander Belyaev, que era un escritor de ciencia ficción, que escribió el libro El amo del mundo, para que todo el mundo pudiera saber que lo que están haciendo es muy peligroso y esto nos va a afectar a todos. Entonces, claro, allí también la gente de la Luna estaba luchando con los imperialistas del Marte. Y claro, después se inventan una máquina que pueden manipular a las personas, a anular su conciencia y a hacer con las personas lo que quería, pero al final sale un ingeniero ruso que ahí cambiando un poco el nombre pone Kaczynski y entonces elimina esta máquina y elimina todo y claro, gana la revolución y gana el bienestar de los seres humanos. Y claro, por ejemplo, perdona. Kaczynski también participó en los experimentos del laboratorio de Durov. Fijaos qué lejos llegaron. Vladimir Durov era un adiestrador de perros. Pues le dieron un laboratorio de investigación psicozoológica de los animales. ¿Qué hacía este señor? Intentaba transmitir sus pensamientos a los perros. De hecho, en su trabajo se interesó el que creó el Instituto de Cerebro, Vladimir Bekhterev. Era destacado científico, sabía mucho, hacía unas investigaciones impresionantes. A propósito, Stalin, al final casi de su vida, le pidió que haga un diagnóstico a él y le dijo que Stalin tenía paranoia. Adivinad qué pasó con pobre anciano Bekhterev. Ha muerto de repente, se cayó en la calle y ha muerto. Claro, es que se atreve a decir estas cosas, pues como que... Entonces él participó en estos experimentos y claro, había un perro preferido de Vladimir Durov, Pique, y ellos mandaban Durov, se acercaba, le miraba a los ojos y daba la orden. Tienes que ir a la silla, sentar sobre la silla y ladrar. Le dejaba un segundo, el perro saltaba,
se iba a la silla y ladraba. También hacían experimentos en otra ambientación sin contacto visual. Y también los perros cumplían los órdenes de Dugan. Entonces Kaczynski también participó y lo que se dieron cuenta que cuando mandamos un mensaje telepáticamente lo que tenemos que hacer es definir muy bien, porque había un perro Marte que Bechterev le dijo vete a la silla y siéntate en la silla, y pensó en una silla redonda. Entonces claro, el perro fue y empezó a correr alrededor de la silla ladrando, y él entendió que él tenía que visualizar que el perro se vaya hacia la silla redonda, sube sobre la silla y ladra. Entonces claro, iban progresando y de 1200 y pico experimentos salieron bien 685. O sea, está confirmado con la documentación que los perros reciben la orden mentalmente. Entonces, claro, cuando yo oigo que en Rusia y en Estados Unidos se han cerrado los proyectos de control de pensamiento, mentira, no creáis en ninguno. Todo es mentira, porque siguen haciendo los experimentos. De hecho, ya muchas veces cuando veo las actuaciones de Putin, se ve el entrenamiento ese, se ve de cómo se hace. Por ejemplo, en la Unión Soviética se creó una base 10003, donde a los cadetes militares se enseñaba a ser psíquicos. Entonces, hace poco han desclasificado un documental, es muy cortito, casi no te enseña nada, solo enseña. Está el cadete con un mapa y el jefe dice, encuéntrame el submarino. Entonces el cadete ponía la mano y decía dónde estaba el submarino. Y dicen que hay error 100 metros, no más. Entonces, claro, después enseñan a soportar el dolor. Y lo que más enfocaban en todo ese estudio es a desmoralizar al enemigo. Entonces, si tú te pones frente a ellos, te pueden destrozar mentalmente. O sea, te empiezas a llorar, te empiezas a portarse muy raramente y no controlas nada de lo que a ti te apetecería hacer. Entonces, claro, viendo todos esos experimentos, dices, ¿de verdad la han parado? ¿Conocéis el paso de Dyatlov? No sé, algunos conocéis que cuando murió un grupo de turistas en extrañas... Claro, que dijiste Love. Sí. Murieron en extrañas circunstancias. Entonces, claro, yo hice una investigación y al final llegué a una conclusión que ha sido la prueba de unas sustancias psicotrópicas. Porque la gente intentó reproducir este viaje y han dicho, humanamente es imposible. Entonces, ¿por qué no se desclasificó? Se desclasificó parte de este caso. Pero ¿por qué no se desclasificó totalmente? Porque están usando estos psicotrópicos. No van a desclasificar. Porque sigue en el mercado y siguen usando. Porque claro, los bolcheviques a lo que más le importaba es crear un superhombre y sobre todo supersoldado para defender su país natal. Y claro, ahí sí que llega ya, o sea, cruzaron toda la línea y yo no sé dónde está la línea y dónde se puede cruzar o no. Yo creo que a mí me costaría mucho. Por ejemplo, Ilya Ivanov decide juntar mono con humano. Entonces va a Guinea Francesa y quiere inseminar a las mujeres con el semen de mono. Las mujeres, claro, de la tribu se han negado rotundamente. Dice, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Y claro, en el libro yo cuento mucho más largo la situación. Pero bueno, este hombre no consiguió. Después intentó inseminar a las hembras de los primates. No se han quedado embarazadas. Pero él no se desanimó. Él vino a Rusia y el gobierno le pagó miles y miles de rublos para que abra un criadero de monos. Y entonces, un día en el periódico de Abjasia Soviética aparece un anuncio. Las mujeres que quieren participar en el gran experimento de inseminación con los primates tienen que presentarse tal y tal. Y hay una anotación, que nada de dinero, que es por ideología. Bueno, no se han presentado, solo se presentó una que se llamaba Modelo G, y la verdad es que cuando llegó... Modelo G, ¿no? Como punto G. Y cuando se presentó, y cuando llegó la fecha del experimento,
el Tarzán, el orangután que tenían, ha muerto. Por suerte o desgracia, ha muerto. Lo que sí que he visto algo, lo que pasa es que no encontré documentación y no puedo confirmar que estaban intentando inseminar a las presas políticas. Claro, la presa política no te va a decir que no, o sea, no podías decir que no porque te mataban, entonces tenías que acceder. No he encontrado la documentación, por supuesto, estará clasificada más que clasificada, pero se han intentado, pero que yo sepa, no salió ningún mono humano o humano mono, no lo han conseguido. Pero también han intentado hacer con los perros. Puigdemont no estaba en esa categoría. No le conocieron los bolcheviques, ¿eh? Vete tú a saber qué le pasaría. Pero ahí no pararon, porque después empezaron a practicar con los perros. Y lo que ha contado Joseph, primero fue el Brujanenka, que ha cortado la cabeza a un perro y con una máquina de bombeo de la sangre consiguió revivir. Y es verdad, las imágenes son, o sea, que no, mejor no ver. Pero claro, allí no paró la cosa, porque él tuvo al seguidor, a Dimija, que empezó a cortar cabezas a los perros y implantar al cuerpo de otros perros. Y ha creado como 20 quimeras de estas, que sobrevivieron 2 días, 3 días, una semana. Y claro, todo esto parece ahora una atrocidad. Pero realmente lo que hizo Dimija consiguió, y fue uno de los pioneros, de trasplante de órganos. Porque, por ejemplo, él guardaba los órganos, porque claro, antes no había esas neveras y no había aviones para llevar, y él guardaba en cerdos, en los perros, un riñón o un hígado, y que se mantenía 3 días. Podía aguantar. Y después podían implantar al hombre. Ha conseguido eso. Y en la Segunda Guerra Mundial, todas las operaciones que han hecho, trasplantes de piernas, coser las manos, todo esto fue gracias a él. Había un señor, se llamaba Bogdanov, él creó, si traspasamos la sangre de un joven a una persona mayor, rejuvenece. Todo el Politburó ha hecho la transfusión de sangre. Todo el Politburó. Lo que pasa es que el próximo Bogdanov ha muerto de una de las transfusiones, porque claro, no sabían sobre los grupos de RH, o sea, hacían transfusión porque hacían transfusión y decían que no funciona. Entonces dice, bueno, pues funciona. Entonces, claro, por eso os digo que esta línea, no sé si es válida o no, es como con los perros en el espacio. O sea, nosotros conocemos Biel Castrioque y Laika, pero habían 56 perros en total, que llegaban quemados, que llegaban sin piel, que morían allí. O sea, había perros realmente, cosían especialmente los trajes para ellos. De hecho, hay unas historias muy tiernas que pongo en el libro, que cuando bajaba un perro de la nave espacial se perdió y lo encontró un campesino, pues abrió y se llevó al perro. Pues todos de Kapustin-Yar estaban buscándolo y cuando lo encontraron se llevaron para su casa, uno de los trabajadores. De hecho, todos los perros que sobrevivieron fueron a casa de los trabajadores de Kapustin-Yar de estos experimentos. Pero claro, ellos tenían que mandar a Gagarin, o sea, entonces claro. Y hace poco había un documental sobre el criadero de monos y salió el director y la corresponsal dice, pero ¿no os da pena los monos? Dice, sí, claro que me da, pero estoy salvando las vidas humanas. Entonces yo no sé si yo fuera médico se podría hacer eso, no lo sé. Pero claro, como hay un juego, ¿verdad? Que dices, bueno, o salvas 5 o salvas millones, ¿qué haces? Entonces claro, yo no podría. Pero supongo que llega el momento que te pasas la línea y lo haces tranquilamente. Y ya, si hablamos del espacio, o sea, hay un experimento atroz para mí, muy atroz, que se presentaron 3 voluntarios para estar 365 días, que son los días de viaje a Marte, en una lata de hojalata, con unos dispositivos, había un médico que controlaba dispositivos y no me acuerdo quién era el tercero, biólogo yo creo. Entonces creaban ahí las plantitas, se comunicaban con el exterior por radio, ellos no tenían comunicación, una voz de mujer decía, buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Y si hay algo urgente. De hecho, el médico que estaba tenía un furúnculo y como estaban ya muy diseñados, el día era 121 creo,
tenía que hacer una operación detrás de la oreja, él solo, para no desanimar. Otro empezó a ver a los fantasmas. O sea, terminaron bastante mal, pero han dicho en sus familias que no vamos a Ártico a trabajar. Entonces nadie sabía. Lo que sí que de esta atroz historia ha salido una historia de amor, porque la chica, la locutora, que llevaba medio año hablando con ellos, pues surgió el amor entre uno de los participantes y ella. Y cuando él salió del experimento, se casaron y ahora tienen 2 hijos, siguen viviendo juntos, es un matrimonio muy feliz y da gusto verlos ahí como han pasado. También han hecho otro experimento, que sabéis que cuando vais en la nave tienes que estar como 5 grados doblado. Pues había voluntarios que un año estaban doblados 5 años. Madre mía, en la cama. Y claro, le hacían la analítica de sangre, de músculo, de no sé qué, pero no podían levantarse. Entonces, claro, tú cuando piensas dices, ¿pero por qué hacemos eso? Y os quiero explicar por qué. Porque nosotros en la Unión Soviética éramos muy, muy patriotas. O sea, yo por ejemplo puedo decir lo que sea de la Unión Soviética, pero que a nadie se ocurre decir nada, porque tan que va, y ya te parecerá, y ya te puedes ir a correr. Entonces, esto es la típica característica de la Unión Soviética. Y todo por eso que no extraña, por ejemplo, en este conflicto de Ucrania y Rusia, los dos están luchando hasta la última sangre, porque este patriotismo llevamos en la sangre. Pero yo creo, yo ya lo dudo, de verdad, no lo sé, pero yo creo que había un tal señor Kalendarov que en 1925 le han construido un laboratorio secreto en una isla en el norte y que estudiaba las ondas microondas y cómo afectaban a las personas. Primero probó con él y lo describe todo en su documentación, cómo se siente la fiebre, el calor, no quiere comer, o sea, ha contado todo. Y después empezaron a practicar con la gente. Claro, todos son voluntarios para probar. El gas mostaza también eran voluntarios para probar. O sea, todos los experimentos que se hacían en la Unión Soviética eran voluntarios. No tenían que obligar a nada por el amor a mi patria, y salvar a mi patria y machacar a los imperialistas. Entonces todos estaban dispuestos. Entonces, en este experimento lo que se hace es eliminar, zombificar a la gente. Lo que querían zombificar a las masas. De hecho, se hizo un experimento que en todos paritorios tenía que estar al lado una subestación eléctrica. Y trajeron los dispositivos que emitían estas ondas para ver cómo van a afectar genéticamente a los fetos. Y en los hospitales que no había subestación eléctrica, trajeron los trenes con los dispositivos para enviar esas ondas. ¿Qué ha pasado? No lo he encontrado la información. Pero sí he encontrado la información que había un proyecto Cometa y Cangrejo que se ha utilizado mucho en la Unión Soviética. Y adivinad dónde estaban instalados. En las torres de la televisión de grandes ciudades. Moscú, Kiev, Almatá. O sea, y todo esto iba a la gente. De hecho, he encontrado en un periódico el artículo que cuando en Almatá se rompió el aparato empezaron grandes disturbios que no podían parar y no entendían qué ha pasado. Y realmente después ya, o sea, KGB sabía que se ha roto el aparato. Entonces yo siempre me pregunto, tal vez este patriotismo nuestro son estas ondas electromagnéticas, porque nos han manipulado desde pequeño. Porque también he encontrado en un libro de una subestación, o sea, te enseñan un barrio, cómo va del satélite, recibe la señal, aquí el transmisor, receptor, y rodea a todo el barrio, el colegio, guardería y las casas. Digo, entonces puede ser que todos estábamos bajo este experimento. Porque yo muchas veces, a ver, tú puedes querer a tu patria, pero esta locura de amor, yo muchas veces no sabía explicar. Entonces ahora lo estoy dudando. No lo sé, no se ha hecho o no. Pero yo sigo queriendo a la Unión Soviética y si hay que ir a luchar por ella, yo voy. Y si hay que morir por ella, yo muero. Bueno, ahora no. Pero hace algunos años sí.
Entonces, por eso yo quería trabajar en la KGB, por esto yo quería luchar, por esto yo quería salvar a mi país. Y claro, todo el occidente eran imperialistas que no entendían lo bueno de la vida. Y de verdad, yo no os puedo decir nada malo de la Unión Soviética. Yo no he vivido stalinismo. Mi madre sí cuenta los versos y canta canciones que bueno es el Stalin. Y dice que toda la Unión Soviética lloraba cuando muerto Stalin. O sea, era como el luto de todo país, de millones de personas. Yo esto no he vivido, yo he vivido con Brezhnev, que era medio loco, o sea, hacía cosas muy raras, y entonces, claro, yo no he notado nada de eso. Sí, no teníamos vaqueros, pero sí teníamos nuestras mortadelas, sí teníamos nuestros caramelos, teníamos todo, luz, agua, electricidad, era simbólico. De hecho, nos asábamos en invierno por tanta calefacción, andábamos con camisetas cortas, y si lo ves ahora en Yakutia, el lugar más alejado al norte, o sea, en Yakutia, andan con camiseta corta en casas, pero no pueden apagar los coches, porque si apagan no pueden encenderlos. Entonces ahí tienen como la rebaja muy grande para diésel, porque es que no pueden en invierno apagar los coches. Entonces, claro, tiene sus peculiaridades, pero claro, yo lo veo en la película y están con la camiseta corta. Y yo aquí con 336 digo, oh, qué bien vivís. Entonces, claro, por eso la Unión Soviética ha tenido cosas buenas y ha tenido cosas malas. Pero eso que cuando decían, no, no tenemos libertad de palabra, ¿estáis seguros que aquí tenemos? Yo no. Entonces, ¿de qué hablamos? Y yo se quería leer los libros prohibidos, yo los leía, porque había una gente maravillosa que pasaba el libro, que conseguía el libro, traducía y pasaba con papel carbón para después pasar a la gente. Y a veces se tocaba un ejemplar que como había como 5 papel carbón y había mal, y te dejaban una noche, te dejo una noche, mañana me devuelves. Entonces tú toda la noche sin dormir y a leer estos libros prohibidos. Entonces quien quería saberlo sabía. Pero también me acuerdo que cuando iba al colegio, cada 3 meses nos obligaban a palos ir al teatro de ópera y ballet. Era obligatorio y tenías que ir. Y claro, la primera vez más mal, segunda vez más mal, después dice, oye, esto ya me gusta, y esto ya lo entiendo. Entonces, claro, en cultura, o sea, todas las chicas tenían que aprender piano. Yo era revolucionaria, he dicho que no voy a aprender piano, que no voy a pasar do, re, mi, fa, sol, así nunca. Entonces, claro, mi padre, desanimado, me trajo un acordeón. Yo chiquitina con un acordeón. Y yo otra vez a llorar, papá, que yo no quiero acordeón. Entonces ya se dieron cuenta y me mandaron a bailar. Dice, ya está, tú vete a bailar, no vas a estudiar música. Entonces, claro, la cultura tenía un nivel muy alto. Entonces, claro, la gente que quería saber, lo sabía. Que no quería saber, también vivía muy bien. O sea, como decía Jesucristo, benditos sean los necios. Entonces, claro, me queda mucho por descubrir, por encontrar. De hecho, otro día, ¿te acuerdas? Te comenté, digo, oye, vamos a hacerlo en viaje a Península de Kola. Sí, a Península de Kola. Y pasar por el paso de Yatra. De hecho, he encontrado una empresa que te lleva con helicóptero. Sí, mi gocho, 18 personas. Digo, ya está, porque yo no pienso subir todo este paso. O sea, que me pongan en el sitio, yo hago las fotos y me voy. Y hay muchísimas cosas. En Península de Kola hay muchísimos lugares místicos. En toda la ex Unión Soviética hay muchísimos lugares para encontrar, muchos experimentos por descubrir. Y claro, yo voy a seguir buscando y descubriendo. Y que sepáis que ahora en Rusia se sigue investigando los psíquicos, se sigue investigando parapsicología hasta en la universidad, en la psicología, en la cátedra de psicología, hay una asignatura que se llama parapsicología, donde estudian todas esas cosas. O sea, ahí, a ver, también hay escépticos que dicen no. Pero ahí, si eres científico y estudias estas cosas raras, o sea, te puedes seguir estudiando. Su trabajo se acepta, se adapta al científico, esto es maravilloso y te aplauden. Así que vamos a seguir buscando enigmas y a ver si encontramos más. Me he pasado 3 pueblos. Bueno, yo creo que
Si no me dice lo contrario Miguel Pedrero, podemos hacer alguna que otra pregunta por alguna duda que tengan antes de que Sí, que me he pasado mucho. Miguel Pedrero me ha dicho media hora, me he pasado. Bueno, has cumplido. Habló el breve. Sí, Pero nadie ha protestado. no. Bueno, ya sabéis que el próximo sarao será en Cola. En Península de Cola. Vamos todos a Cola. ¿Qué onda, vamos? ¿Tenéis alguna pregunta? Adelante. Para limpiar Toma, el ¿quién? tema de... No, que me oye todo. Sí. El metro de Moscú, Sí. claro, pero ¿qué hay de astrología en el tema de...? No Sí. sé si lo pones en el libro, es que no he leído el libro todavía. Sí, lo pongo en el libro, Ah, claro ¿lo has que puesto? sí. Bueno, Sí. entonces ya no te puedo- A ver, Stalin se consideraba un chamán blanco. Stalin, a pesar de ser materialista y leninista, creía en las cosas ocultas. Entonces, por ejemplo, él hizo el plan de metro de Moscú, es el círculo zodiacal. Son los 12 signos zodiacos que después unen varias líneas. También ha plantado en un día, él ha puesto la primera piedra de los 7, se le llaman 7 hermanas, 7 rascacielos, que son muy parecidos al templo de Ur-Ziggurat, que es una pirámide. Y son 7 por las Pléyades, las cabras. Por las Pléyades, claro. Y entonces, ¿qué pasa? El Ziggurat, ¿qué hacía? Cuando subías a lo alto, podías conectar directamente con los dioses. Entonces, el misticismo está en simbología, en construcciones, está en todos lados. Y aunque él decía, no, yo soy materialista y darwinista, no, él seguía haciendo cosas raras. De hecho, tuvo su bruja Natalia Alboa, de las pocas que no ha muerto, lo ha dejado vivir, pero también que cambió y decían que cada vez que venía se cambiaba todo el despacho, se desaparecía la gente y entraba gente nueva. Así que claro, todo es mística ahí. ¿Alguna pregunta? No, bueno, estáis deseando de que os graben, o sea, que os firmen, perdón, Adelante, Manuel. Excelente la exposición que habéis hecho. Ya estoy. Perfecto la presentación. El sistema que se utiliza en la antigua Unión Soviética y últimamente de los envenenamientos a ciertos Sí. personajes que, Sí. siguen ocurriendo, ¿tú cómo lo ves? ¿Es una forma de... viene de la KGB, viene de lo antiguo? ¿Crees que, por ejemplo, en España sería imposible de aplicar? Por ejemplo, con Puigdemont, porque somos de Barcelona y tal. ¿Qué ha pasado aquí? Que hay accidentes de coche, no hace falta veneno. Quiero decir con esto que es una práctica que aquí es imposible, porque no lo tenemos muy enraizado como a lo mejor aquí en la Unión Soviética, o no sé. No, a ver, en la Unión Soviética tampoco van envenenando todo el mundo, ¿vale? Yo sé El que... polonio es caro. Gente que molesta al Estado, cuidado con lo que es. Te repito, hay accidentes de coche. O sea, de hecho, sí, escribí un artículo sobre el veneno Novichok y claro, ahí discutimos con Miguel, pues él decía, bueno, y a ver, Miguel también tiene razón, que Putin se cree zar y puede hacer lo que le dé la gana. Y se quiere envenenar, envenena. Pero en el artículo yo pongo la declaración de Putin, que nadie quiso leer porque Putin ha pedido las muestras de veneno y nadie se lo dio. Y todo, Rusia, Putin. Y un día Putin ha dicho, dice, si fuera ruso, estaría muerto. ¿Por qué? Porque en Novichok se utilizó una parte. Es una fórmula muy larga. Y se utilizó solo una parte que tiene Inglaterra, tiene Irán y otros países. Entonces eso es lo que ha dicho. Dice, si fuera mío, este no contaría. Y como adenda, ya que hablabas de España, el antiguo CSIC o ICNI, aquí en el metro de Madrid, se cargó a 2 mendigos con inyecciones letales para probar cositas. O sea que los experimentos no solo son patrimonio del KGB, sino que están globalizados también. Bueno, pues un fuerte aplauso para Mercedes y aquellos que quieran les firmará gustosamente un ejemplar de los experimentos más extraños del KGB. Gracias por asistir.